Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desglosar una noticia que ha estado en boca de todos. Demet Özdemir rompe el silencio y responde a todas las acusaciones. Sí, así como lo leen. La querida actriz turca, conocida por su talento y carisma, ha decidido finalmente poner las cartas sobre la mesa y aclarar las controversias que la han rodeado últimamente. Así que si están interesados en saber qué tiene que decir Demet, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Últimamente la vida privada de Demet Özdemir ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones, y lo que es peor, de acusaciones directas que han empañado un poco su imagen pública. Hemos visto en redes sociales, en foros y en algunos medios de comunicación, comentarios que van desde supuestos comportamientos poco profesionales hasta infidelidades, pasando por supuesto, por las típicas comparaciones y envidias que suelen rodear a cualquier figura pública de su calibre. La presión mediática y el escrutinio constante pueden ser abrumadores, y es comprensible que en algún momento cualquier persona necesite defenderse o aclarar las cosas. Demet Özdemir, una figura que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, ha sido una constante en las noticias del entretenimiento, no solo por sus exitosos proyectos actorales que la han llevado a la cima de la popularidad, sino también por la intensa atención que la prensa y el público dedican a su vida personal. En los últimos meses, esta atención se ha tornado un tanto turbulenta, con una oleada de rumores y, lo que es más preocupante, acusaciones explícitas que han puesto en tela de juicio su reputación. Hemos sido testigos de cómo, en el vasto universo de las redes sociales, desde plataformas de microblogging hasta foros de discusión y medios digitales, se han propagado comentarios de todo tipo. Estos han abarcado desde presuntas faltas de profesionalismo en su ámbito laboral, llegando a círculos de supuestas infidelidades y deslealtades en sus relaciones sentimentales, hasta las inevitables comparaciones y manifestaciones de envidia que, lamentablemente, son pan de cada día cuando se trata de figuras tan reconocidas. Es un hecho que el peso de la exposición mediática y el escrutinio público, a menudo implacable, puede ejercer una presión monumental. Por ello, no resulta extraño que ante un bombardeo de esta magnitud, llegue un punto en el que una persona sienta la imperiosa necesidad de defender su nombre, aclarar malentendidos o simplemente poner un alto a las conjeturas infundadas. Pues bien, parece que ese momento crítico ha llegado para Demet. Según la información que hemos recopilado y verificado a través de diversas fuentes, la actriz ha emitido recientemente unas declaraciones que podemos calificar de contundentes, marcando así el fin de un silencio que, para muchos de sus seguidores y observadores, se había vuelto un poco ensordecedor. Lo que distingue a estas declaraciones no es su carácter genérico o evasivo, al contrario, se dice que se trata de respuestas directas, detalladas y sobre todo, específicas a cada una de las acusaciones concretas que se han vertido sobre ella. Y créanme, esto es algo que tanto los fervientes fanáticos como los observadores más perspicaces de la vida de las celebridades estábamos esperando con una expectativa palpable. Una de las acusaciones que más ha resonado y, sin duda, ha generado un revuelo considerable, tiene que ver con su vida sentimental. Los rumores sobre presuntas infidelidades, malentendidos y situaciones delicadas en sus relaciones pasadas y presentes han sido persistentes. Demet, al parecer, ha decidido abordar estas habladurías de frente con una valentía encomiable. En sus declaraciones, se espera que la actriz aclare la verdadera naturaleza de sus relaciones, desmienta de manera categórica cualquier rumor infundado y, lo que es aún más importante, que ofrezca su perspectiva sobre los acontecimientos que, según ella, han sido tergiversados o malinterpretados. No es una tarea sencilla navegar por las complejidades de la esfera de las relaciones personales cuando cada paso, cada gesto, cada palabra, es analizado, diseccionado y juzgado por miles, e incluso millones, de personas. La forma en que Demet ha decidido abordar este delicado tema será, sin duda, crucial para restaurar la confianza de sus seguidores más leales y, al mismo tiempo, para silenciar de una vez por todas a aquellos detractores que buscan empañar su imagen. Otro punto crucial que, según los rumores, Demet ha abordado con determinación es su profesionalismo en el set de filmación. Hemos sido testigos de comentarios que giran en torno a su actitud en el trabajo, supuestos conflictos con compañeros de elenco o directores, e incluso rumores sobre una supuesta exigencia desmedida o prepotencia.
Estas son acusaciones de una gravedad considerable que, sin duda, tienen el potencial de dañar seriamente la carrera de cualquier actor o actriz. Es muy probable que Demet haya sentido la necesidad imperiosa de dejar meridianamente claro cuál es su ética de trabajo, su profundo compromiso con los proyectos en los que participa y el respeto inquebrantable que siente por el equipo humano que hace posible cada producción, desde el técnico de iluminación hasta el director de fotografía. La industria del entretenimiento es por naturaleza un campo altamente competitivo y en ocasiones, las envidias latentes o los simples malentendidos pueden ser el caldo de cultivo para la propagación de información falsa y dañina. Además de estos aspectos más públicos, también se ha hablado largo y tendido sobre su vida privada en general, sus amistades, su relación con su familia e incluso su personalidad fuera de las cámaras. Demet siempre se ha caracterizado por ser una figura carismática, cercana y accesible para una gran cantidad de sus fans, lo cual es un activo invaluable. Sin embargo, esta cercanía y esta exposición pública también la hacen vulnerable a una curiosidad excesiva y, en no pocas ocasiones, a una preocupante invasión de su privacidad. Por ello, es muy posible que sus recientes declaraciones sirvan también como un ejercicio de establecer ciertos límites claros y necesarios, recordando al público, con educación pero con firmeza, que a pesar de ser una figura pública admirada, también tiene pleno derecho a su espacio personal y a la protección de su intimidad. Lo que resulta verdaderamente fascinante de esta situación es la estrategia que Demet ha elegido para responder. No se trata de una simple negación superficial, de un comunicado genérico que busca salir del paso, se trata de un abordaje directo y frontal de todas las acusaciones, tal y como indica de forma tan elocuente el título de nuestro vídeo. Esto sugiere, sin lugar a dudas, que la actriz ha revisado cuidadosamente cada uno de los rumores y las críticas que han circulado, y que está plenamente preparada para confrontarlos, ya sea con hechos concretos, con su verdad personal o con una combinación de ambos. En la era digital en la que vivimos, donde la información, y lamentablemente también la desinformación, viaja a la velocidad de la luz, la forma en que una celebridad gestiona una crisis de reputación es un factor absolutamente crucial. Una respuesta bien meditada, honesta y transparente puede ser infinitamente más efectiva y beneficiosa que un silencio prolongado, el cual, en muchas ocasiones, es interpretado tácitamente como una admisión de culpa o una confirmación de los rumores. Hemos estado siguiendo de cerca las reacciones que han generado sus declaraciones. Los fans, como era de esperar, se han volcado mayoritariamente en un apoyo incondicional a Demet, expresando su confianza ciega en ella y condenando enérgicamente a aquellos que han intentado difamarla o dañar su imagen. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, siempre existen voces disidentes, escépticas o que simplemente prefieren mantener una postura neutral. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la verdad puede ser un tapiz complejo y multifacético, y es poco probable que todos logren o deseen estar de acuerdo. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que Demet ha tomado la iniciativa proactiva de hablar, de expresarse, y eso, en sí mismo, ya representa un paso significativo y un acto de valentía. Lo que hace que estas declaraciones sean tan intrigantes y esperadas es la promesa de responder a todas las acusaciones. Esto implica, de manera contundente, que no se ha dejado ningún cabo suelto, que no se ha obviado ningún tema. Hablamos de un panorama completo, donde se espera que se aborden los rumores más persistentes, las acusaciones más dañinas y los señalamientos más delicados. La gran pregunta que surge es, ¿cómo manejará Demet la intrincada y delicada tarea de hablar sobre temas personales y sentimentales sin caer en el chisme o en la trivialización? ¿Cómo defenderá su profesionalismo ante posibles testimonios contradictorios o rumores de mala fe? Estas son las interrogantes que nos mantienen expectantes y con gran interés en el desarrollo de la situación. Una de las cualidades que más admiro en figuras públicas como Demet Özdemir es su extraordinaria capacidad para mantener la fortaleza y la entereza ante la adversidad. Ser el centro de atención constante, especialmente cuando esta atención se traduce en críticas ácidas y acusaciones infundadas, requiere una reserva inmensa de fortaleza emocional y mental. Su decisión de romper el silencio, de salir al frente y dar la cara, sugiere que ha llegado a un punto en el que siente que es absolutamente necesario proteger no solo su imagen y su integridad profesional, sino también, quizás de manera aún más importante, a las personas que la rodean y que podrían verse afectadas por estas controversias. En definitiva, la estrategia que Demet Özdemir ha decidido adoptar, de abordar estas acusaciones de manera directa y sin rodeos, es un movimiento audaz y valiente. Y si se ejecuta de manera impecable y sincera,
este movimiento podría resultar enormemente beneficioso tanto para su carrera profesional como para su bienestar personal. La transparencia, cuando es genuina y está respaldada por la honestidad, suele ser una cualidad muy bien recibida por el público. Sin embargo, la clave del éxito residirá en la forma en que ella comunique su verdad, en la evidencia que pueda presentar y en la coherencia y solidez de sus argumentos. Y ahora, para resumir un poco lo que hemos estado conversando en este análisis. Hoy hemos abordado la esperada y muy comentada ruptura del silencio por parte de Demet Özdemir, quien ha tomado la firme decisión de responder directamente a las múltiples acusaciones y rumores que la han rodeado en el último tiempo. Hemos especulado sobre los temas que con alta probabilidad ha tocado en sus declaraciones, incluyendo aspectos tan sensibles como su vida sentimental y su desempeño profesional. Hemos analizado la trascendencia de su decisión de no seguir en silencio ante el implacable escrutinio público. Su valentía al enfrentar estas controversias de frente es, sin duda, un punto a destacar, y la forma en que lo ha hecho marcará, sin lugar a dudas, un antes y un después en la manera en que se gestionan estas complejas situaciones en la vorágine de la era digital. Ha sido un tema bastante intenso y cargado de emociones, pero espero sinceramente que les haya resultado informativo, que les haya aportado una nueva perspectiva y, sobre todo, que les haya brindado una visión más clara y completa de lo que está sucediendo con la siempre fascinante Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta este punto del vídeo y por haber dedicado su valioso tiempo a verlo. Su interés en estos temas es precisamente lo que nos impulsa y motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre la decisión de Demet de responder directamente a las acusaciones? ¿Creen que esta estrategia será efectiva para limpiar su imagen y recuperar la confianza de su público? ¿Tienen alguna otra opinión, alguna información adicional que quieran compartir o alguna pregunta que les gustaría plantear? Por favor, no duden en dejar todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado útil, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos a quienes también pueda interesarles este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al tanto de nuestras novedades, suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo constante y por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta entonces.